Saludos a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de puentes. Pero no esos días de fiesta que utilizamos en el trabajo para tener más descanso. Nos fijaremos en estos puentes, antiguas construcciones que forman parte de nuestro paisaje. Además vamos a contar con un libro de referencia, Puentes históricos de la provincia de Ávila, de Emilio Rodríguez Almeida. Pues esperando estar a la altura de la sabiduría del profesor, comenzamos nuestro paseo. Y en el inicio de este reportaje tenemos que recordar al protagonista de nuestros próximos minutos, que además de los puentes, será él, Emilio Rodríguez Almeida, arqueólogo e historiador abulense, autor de cerca de 200 trabajos referidos a la arqueología, la tipografía y la filosofía. Nacido en Madrigal de las Altas Torres en el año 1930, entre su legado se encuentran 20 libros y centenares de documentos redactados a mano. Fue galardonado con el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades en su edición de 2011. Fue miembro de número de la institución Gran Duque de Alba, entidad de la Diputación de Ávila. Ambas sacaban a la luz la obra póstuma de Rodríguez Almeida, ya que el profesor fallecía en febrero de 2016 y esta publicación se presentaba en el mes de mayo. Una herencia de amor, trabajo y dedicación por su pasión, la investigación. Su familia era comerciante en Madrigal de las Altas Torres y eran muchos hermanos, pero el abuelo parece ser que se fijó un poco más en él porque es el que parecía tenía más capacidad de estudio y preparación, y a los 10 años le mandó al seminario de Arenas de San Pedro. Hizo todo el seminario, se ordenó, estuvo trabajando en la provincia de Ávila, en Ávila, pero en 1957 ya entendió que le gustaba mucho la arqueología, le gustaba mucho todo el tema de clásicas, y entonces se marchó a Roma para licenciarse en arqueología. Allí estuvo muchos años, venía con cierta frecuencia, él siempre estaba lleno de fotografías y lleno de información, era muy estudioso, sinceramente tenía 4 idiomas, y entonces lo que hizo fue empezar a investigar cosas ya después de terminar la carrera, y tiene un nombre concreto muy importante que le significa, entre otros, que es el Monte Testaccio, que lo investigó. Es un monte que acumula todas las ánforas de montones de años y que calcula que tiene una altura de 40 metros, y él estuvo ahí 6 años trabajando en epigrafía, documentó volúmenes, cargas, inscripciones, orígenes, en fin, es un trabajo importante que tenía en la arqueología. Él siguió trabajando, siempre venía a Ávila pues, a investigar la muralla, la catedral, San Vicente, traía siempre sus buenas colecciones de fotografía, y luego tiene otras muchas obras. Él dejaba huella no solo en sus amigos, también en los alumnos a los que daba clase. Como ejemplo Jesús, que aprendió de Rodríguez Almeida desde los 5 a los 12 años en la asignatura de literatura. Era genial, porque es que, bueno, él la clase de literatura la hacía un todo, hablaba de todo, entonces no había ningún problema. También nos dio historia en alguna ocasión. Bueno, nos dio de todas las clases digamos, de asignaturas. Él todas las clases las convertía en un diálogo. Época en la que escuchar, aprender, a partir del año 2000 se centra en su tierra, en la provincia de Ávila, y se fija como objetivo realizar un catálogo de los puentes abulenses, el cual inicia en 2006. Él pensaba que iba a estar 2 años haciendo lo de los puentes, pero se le complicó porque en vez de 100 encontró 200. Con lo cual, luego después su dificultad física no le permitía, porque ahora tenemos la desgracia de que todo el mundo ha puesto puertas al campo, con lo cual ir de una finca a otra, de un pueblo a otro, era dificilísimo, y de un puente a otro. Y eso le costó mucho trabajo. De hecho, se perdía algunas veces, aunque siempre estaba bien documentado con los planos de cartografía del ejército y dominaba la naturaleza, pero bueno, tuvo sus historias. Como luego se le multiplicaron hasta 200, pues se tiró 6 años. 6 años que coincidió en el año 2012, cuando terminó, y ya hizo una presentación oficial a la institución Gran Duque de Alba y Diputación, que son los que le habían subvencionado todos los viajes, y creo que tenía una asignación también, y entonces él estaba muy interesado en la obra. Se quiso documentar bien del tema, pero lo que quería era defender precisamente
la tradición de comunicaciones que procuraban los puentes, los caminos, las trochas, las cañadas, todo eso lo documenta y lo explica muy bien en el libro. Porque los ríos delimitan territorios. El Alberche, en este punto, divide el término de Cepeda de la Mora y Navalsauz, que pertenece a San Martín del Pimpollar. El puente Mocho forma parte de la cañada leonesa occidental, muy cerca de la cueva del Maragato, y fue utilizado durante siglos en la práctica de la transhumancia, una actividad declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de España, que tiene mucho arraigo en Ávila. Ávila ha nacido en torno a la ganadería merina y a la ganadería trashumante de vacas, ¿no? En la Sierra de Ávila las vacas y en la zona de la Moraña pues la oveja merina, ¿no? Y alrededor de ello pues nació toda esa burguesía, toda esa población de tejedores, de bataneros, de todos los oficios relacionados con la lana y con la carne, ¿no? Es sin duda pues todos los molinos harineros, ¿no? Toda la comarca cerealística, todo estaba relacionado, todo estaba unido, se creaban sinergias entre unas industrias y otras y, por supuesto, el patrimonio que tenemos ahora es el legado de esa ganadería, de esa transhumancia. Este año lo he vivido bajando, no he ido andando porque yo ya la edad que tengo ya no es para andar, pero me he parado en las carreteras, parando los coches para que pudieran cruzar las vacas la carretera, y creo que es muy emocionante y debería de dar esto más publicidad para que la gente viniera a ver cómo es este. Yo he vivido en Madrid siempre, he venido aquí al pueblo, llevo aquí ya 20 años y creo que estoy viviendo otra vida distinta a la que yo he vivido en Madrid. O sea, me gusta más este tipo de vida que la de Madrid. Tranquilidad, la armonía, el campo, la naturaleza, todo, en sí todo. Su historia se ha basado también en la comunicación de los pueblos, la transhumancia, las repoblaciones. Entonces, ¿cómo se hacía? Pues en teoría, bueno, hay restos romanos de las cañadas romanas, pero los puentes son imprescindibles para pasar de una circunstancia a otra, porque el agua siempre limita en épocas del año, ¿no? Entonces, es lo que quería, que estuvieran todos intercomunicados. De hecho, hay unos planos que en el tótem que está en este puente y en el de Burgondo explica perfectamente el dibujo hecho por él a mano de toda la trayectoria y cuál era la comunicación de los distintos pueblos. Es lo que quería, que hubiera una comunicación fácil de todo el mundo y por todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso el libro de la historia de los puentes, la verdad es que son 300 páginas, son 10 años de trabajo, y él lo que entendía y quería siempre que la gente conociera, bueno, lo tenía que conocer, pero por los que somos de este siglo, pues a lo mejor no. La orografía, el clima, la gran cantidad de ríos y arroyos, puentes, puentecillos, pontones, pasarelas, cañadas, cordeles, trochas, en fin, todo esto que lógicamente, y luego lo da mucha importancia culturalmente a las navas. Las navas son los espacios grandes abiertos, que son de praderas, que era lo que realmente, sobre todo para la transhumancia y para el ganado, le daba el pasto fresco y abundante para que pudiera subsistir esas zonas. Hablaba de que, bueno, de dónde venía eso, y es un abulense, si acaso de origen árabe, si acaso, pero bueno, la nava es, y pueblos en la provincia de Ávila, alguien lo podrá consultar en el libro y en internet, hay bastantes pueblos que tienen el anexo Nava, Nava Arévalo, Navalvenga, Nava tal. En los últimos años de su... Este puente se encontraba deteriorado, algo que denunciaba Rodríguez Almeida. La Diputación intervino en vísperas de la celebración del primer día de los puentes en 2017. A propuesta de los amigos de Rodríguez Almeida, ¿no? Pues vimos una posibilidad de poder hacer un día de los puentes, que también pues pudiera ser una manera de institucionalizar una fiesta como le hubiera gustado al profesor Emilio Rodríguez Almeida, y la verdad es que nos pareció una buena idea. Creo que podemos ir interviniendo poco a poco en las calzadas y en los puentes, según los presupuestos nos lo permitan, que tiene que ser un día festivo, un día de encuentro entre la población, entre las poblaciones de distintas comarcas, ¿no? Aquí tenemos este puente que une Navadijos, Cepeda, Garganta, todos los pueblos del norte, ¿no? Con estos pueblos
del sur, con Navalsauce, con San Martín del Pimpollar, incluso también con los de la zona de Hoyo Casero y poco más allá, ya bajando hacia el Puerto del Pico, ¿no? Creo que tenemos que seguir haciendo provincia, que es lo más importante, y que también las gentes vean que actuamos en el patrimonio y que para nosotros es importante también que nos sintamos una provincia fuerte y una provincia en la que nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestra etnografía y de nuestro patrimonio. Su ideología era los puentes, están datados, muchos no se llega a ellos, otros están ocultos, otros están arruinados. Entonces que se hiciera la fiesta de los puentes y que se reivindicara. Se hizo la restauración del puente, que era lo principal que ese día celebramos, gracias a Emilio Rodríguez, y creo que hoy es que deberíamos de seguir lo que este hombre ha creado en todos los puentes de la comarca. De la comarca y de la provincia, porque estudió, dató y hasta dibujó cerca de 200 puentes como este. Hay puentes en toda la provincia, como bien nos explica Emilio, además que lo divide por comarcas en su libro y hace una relación él divide Alto Alberche, Bajo Alberche, o sea que luego va haciendo una serie de subcomarcas. En todas hay puentes, ¿no? Porque tenemos ríos muy importantes como el Adaja, como el Alberche, como el Arevalillo, como el Trabancos, el Zabalcos, y en todas pues ha tenido que existir ese nexo de unión entre poblaciones, entre habitantes. Y lo que decíamos antes es que era la economía la que se movía en estos puentes, ¿no? La economía de nuestra provincia, y que todavía en la actualidad sigue siendo el sector primario uno de los más importantes de nuestra provincia de Ávila. Sobre el mantenimiento y sobre la puesta en valor de este puente Mocho escribía el profesor Rodríguez Almeida. Es, con la calzada a la que sirve, un monumento de primer orden y no puede esperar un agravamiento de la situación solo por nuestro descuido. El mismo idílico paisaje en que se encuentra lo hace particularmente recomendable. Continuamos nuestro paseo. Seguimos para llegar a los alrededores de Burgondo, al Puente del Arco, desde donde recordamos algunas anécdotas del profesor en sus andanzas junto a los puentes y otros espacios. El Mesegar de Corneja. Fuimos a una exposición que había sobre el obispo de Tonquín. Estuvimos allí y bueno, él en la iglesia de Mesegar de Corneja vio unas inscripciones en el suelo. Los demás no veíamos nada y él puso un papel blanco, nos dejó que pusiéramos un papel blanco y entonces él tradujo todo lo que ponían en las lápidas, que yo ahora no me acuerdo, pero fue una anécdota. Luego en otra ocasión fuimos ya a ver el puente de Chuy, que parece ser que era un molinero que había allí. El molino ya no existe, pero el puente se llamaba de Chuy. Y entonces el puente del Chuy se metió de patas, así. Estuvo con los pantalones pues todo el tiempo pues mojados, claro. Menos mal que era un día que hacía bueno, era de primavera y bueno, pues estuvo bien. Y bueno, pues allí asomaba a los malecones del puente, pues lo mismo, casi se caía, porque es que era increíble. En algún momento veíamos que se iba por el puente abajo, porque el tío se asomaba de tal forma que era increíble, que no se cayera. Y bueno, pues meter la pata en algún sitio y no poderla sacar, pues también era suyo. Ir, por ejemplo, con él de viaje a los tres cemorros que hay en la parte del norte. Bueno, pues allí perderse porque él sabía dónde íbamos y luego se empeñaba en bajar por otros sitios diferentes y luego pues había que esperarle porque tenía que dar la vuelta. O sea, todo esto era Emilio, era así. Este fue el protagonista del segundo día de los puentes. Es más antiguo que el último que hemos visitado, el Puente Mocho. Este es de 1570 aproximadamente y el otro era 100 años después, pero en cambio las hechuras que tiene ya las podéis ver. Tiene un ojo central con
con arcos de medio punto y uno pequeñito, pero es espléndido. Y es el mismo río, que lógicamente sigue su curso hasta el pantano y hacia abajo. No tuvimos un buen tiempo porque llovió bastante. Primero que hicimos a Villanueva de Ávila, nos atendieron el alcalde y el concejal en su salón y nos sorprendió porque tenía una exposición de los dibujos de los puentes de la zona y eran 8 o 10 láminas preciosas. Allí estuvimos un rato y nos acogieron bastante bien, hubo mucha gente del pueblo, pusieron un autobús para desplazar a la gente de Villanueva aquí, otro autobús para desplazar a los escolares que hayan participado y entonces aquí luego a la hora y media, 2 horas nos reunimos. Estuvimos bajo paraguas, pero bueno, un ambiente majo, seríamos unas 100 personas, algo más, y aquí estuvimos viendo un poco el puente, los niños jugando, y el presidente de la Diputación y el alcalde pues nos dijeron unas palabras con motivo de descubrir el tótem que en él tiene las explicaciones oportunas, que habla ya también de las navas, que es un hecho también muy concreto, muy particular del contenido del puentes. Después de disfrutar todo este paisaje es impresionante, nos llevaron, por temas de la lluvia, nos llevaron y nos sorprendieron al polígono deportivo, al polideportivo. Allí teníamos una sorpresa y era que nos recibió un bailes regionales, y además eran del pueblo. Ver una participación de los niños que habían estado trabajando 15 días y había 70 láminas preciosas. Yo creo que tengo un vídeo de casi todas y los niños encantados. Además les provocaron también, que creo que lo he comentado antes, que le hicieran unos escritos de cuentos, que hicieran referencia a los parajes y tal, y aquello participaron 10 niños y espléndido también. Nosotros reclamamos un poco que se ponga en valor, como se suele decir ahora, esos puentes que están tocados. Pero bueno, la Diputación decidió este puente con una tarea pedagógica que fue espléndida. Y si se fijan, es el que ilustra mediante el dibujo de Rodríguez Almeida la portada de la publicación, que la Diputación ha anunciado se volverá a imprimir en 2019. Por eso queremos recordar algunos de los mensajes que siempre pronunciaba en público Emilio Rodríguez Almeida. Dice, mal estado de los puentes. Él sufría mucho por el tema. Dice que hay muchas redes y entonces no se han cuidado. Todos los accesos, que sí que abren los caminos, pero a veces se cierran por la dificultad y el mal estado. Es un tiempo de pedir socorro. Eso lo mencionaba, lo enfatizaba y tal. Estos puentes nos recuerdan los pasos de nuestra vida hasta llegar a la otra feliz. Vamos, es una expresión preciosa además y es en el tiempo, o sea, no es para hoy ni para mañana. Después, claro, dice que hay que cuidar la ribera, los caminos, las trochas y así haríamos la propia historia. Nos han dejado una historia, pues haríamos la propia historia para que lo sigan disfrutando. Nadie puede renunciar a ello. Y dice que, claro, que ahora los ayuntamientos tienen una labor especial. Volvemos a lo mismo, los recursos económicos para recuperar muchos puentes va a ser muy difícil, pero poquito a poco. Y luego decía, hay que darle una intención, y yo no sé si la Diputación ya está en ello, el bien de interés cultural, o sea, los puentes, bien de interés cultural, o sea, es un cartel impresionante que espero que algún día se consiga como tal. Y al final dice, esto es un ruego que yo hago aquí, para que se solicite cuanto antes a la Diputación o instituciones competentes el bien de interés cultural. Dejo este último mensaje. El día que este sueño sobre los puentes de la provincia se cumpla, sería el mejor día de la provincia que se haya celebrado. Ojalá en un futuro no muy lejano estos monumentos luzcan hermosos y robustos.
Recurrimos de nuevo al texto del profesor, que lo describe así. Entre ambos arcos, el pilar de apoyo parece reforzado modernamente por una especie de subpedáneo de cemento de 3 metros de altura, creado seguramente para asegurar la circulación rodada moderna. La razón aparece clara a poco que se examine su arco menor. En efecto, sobre él aparece especialmente en la fachada a valle una lesión que desajusta la sillería. Es una lesión antigua, al menos de 150 años, y lo demuestra sin sombra de duda la tartarización de cal que cubre la bóveda del arco menor por las filtraciones del pavimento de calzada. Su origen es muy probablemente sísmico y podría depender del terremoto de Lisboa de 1755. En los puentes en los que nos permita una pequeña intervención como fue esta, pues haremos lo posible para intentar colaborar con los ayuntamientos y con la Junta de Castilla y León. Que no conocemos Ávila, que tenemos que conocer Ávila, que los ríos nos han hecho a nosotros tenemos que hacer a los ríos y los tenemos que respetar, que tenemos que acondicionarles, que tenemos que hacerles que no se caigan, que tenemos que darles su vida, porque nos ha dado la vida a nosotros. Ese era un concepto suyo importante. Porque escucharle era un placer. Ha sido un hombre coloquial, cercano, prudente y muy amante de conocer. Imaginaros que una persona que tiene la altura que tenía él y hablar con todo el mundo y siempre escuchaba, no te cortaba nunca, siempre te dejaba hablar, expresarte, bien o mal, te corregía luego con mucha prudencia y educación, pero te lograba informar y catequizar y la pedagogía la tenía siempre. Él ha hecho muchos cuentos, ha hecho muchas publicaciones, todo con dibujos de él, Y os digo otro detalle, hacía referencia a los alumnos. Hemos tenido una vivencia importante en la Fundación Caja de Ávila, ahora otra fundación, Fundación Ávila, ha dado clase durante 7 años. Creo que hay además grabación por Jesús, creo que de todas o de casi todas. Y nos daba todos los apuntes hológrafos. Él nos daba siempre todo escrito a mano, él, porque además escribía una letra legible y tal. Y eso siempre lo mencionó, porque tuvo un profesor en el seminario, don Alfonso Querejazu, fue un profesor de él en el seminario, y siempre dijo, os doy todo lo escrito para que llevéis algo de mí. Y él no lo decía siempre, mi profesor siempre dijo que lo daba todo escrito, lo harían no sé cómo, con fotocopias de alcohol o lo que fuera, pero siempre tenía la imagen del profesor porque daba algo de sí. Por todo ello, gracias, profesor. Pues desde aquí nos despedimos, escuchando el sonido del agua. Quizás el curso del río nos lleve hasta otros puentes, pero eso será en otra ocasión. Hasta la próxima.